En primer lugar, darle la bienvenida a todos los asistentes. Buenas tardes a los que están en España y buenos días a los que nos siguen desde Latinoamérica. Y en concreto tenemos asistentes de Colombia, de Ecuador, de México, de Bolivia, de Perú, de Chile, de Paraguay, de El Salvador, de Argentina y de Guatemala. Bienvenidos todos y también un saludo especial a las personas que nos siguen desde Portugal. Dicho eso, y a modo de presentación, me dejarán introducir a los ponentes. En primer lugar, quiero agradecer su presencia con nosotros hoy a José Manuel Otero Lastres. Es una persona con una amplísima experiencia en arbitraje deportivo, es árbitro del Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana y también es catedrático de Derecho Mercantil en la en la Universidad de Alcalá de Henares, y también es abogado en Broseta, con lo cual una larga experiencia y además une tanto el mundo académico como el mundo profesional. También quiero dar la bienvenida y las gracias al profesor Tomás Aliste Santos, que es profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Internacional de La Rioja, es compañero y además es el director del Máster de Arbitraje Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Y también a José Rodríguez García, que creo que se está uniendo en nuestros momentos, que eh, ha sido deportista olímpico, que representó a España en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y se ha dedicado y se ha especializado al arbitraje deportivo. Hoy en día es abogado especialista en arbitraje deportivo y ha llevado casos tanto a nivel nacional como a nivel internacional ante el TAS. Y yo mismo, que soy Juan Ramón Liébana, que soy profesor contratado doctor de Derecho Procesal en la Universidad Internacional de La Rioja autor de la monografía que nos ha concitado a todos aquí hoy a hablar del arbitraje deportivo, del Tribunal de Arbitraje Deportivo, y también profesor de la asignatura de arbitraje deportivo en ese máster que dirige el profesor Aliste. Yo, como le decía antes a los ponentes, soy simplemente una suerte de maestro de ceremonia y de guía, y simplemente quería pues hacer una pequeña introducción y una pequeña presentación, y a continuación, si les parece, le cedo la palabra al profesor Aliste para que brevemente haga una introducción sobre arbitraje deportivo y el motivo de esta jornada. Y a continuación mantener una charla distendida tanto con el profesor Otero como con José Rodríguez, que ya, bienvenido, ya sí que nos sigue. Nada más, simplemente para iniciar esta presentación, agradecer tanto a Atelier, que fue el que impulsó esta iniciativa, como a la Universidad Internacional de La Rioja, que ha sido la que nos ha apoyado en la difusión, pues que podamos estar hoy aquí. Muchas gracias y, como digo, Tomás, cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias al profesor Juan Ramón Liébana, que tengo la suerte de trabajar con él y tenemos también una buena amistad desde hace muchos años. Y hoy es un motivo para mí de felicitación y de congratulación, no solo para el máster de arbitraje internacional de la UNIR, sino también para la comunidad académica y práctica en el ámbito del derecho deportivo, al tener oportunidad de hablar de esta materia del Tribunal de Arbitraje Deportivo y del reciente libro publicado por Juan Ramón Liébana sobre justicia deportiva internacional, el procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que me atrevo a decir que es uno de los pocos que existen en español sobre esta materia, porque ciertamente en lengua española hay pocas monografías en materia de arbitraje deportivo. Y es una satisfacción, como les digo, porque es, en primer lugar, un colega de derecho procesal. Los procesalistas
hemos hecho incursiones en el ámbito del arbitraje, pero ciertamente hay pocos procesalistas trabajando en materia de arbitraje deportivo, son más los académicos y los juristas prácticos de otra serie de disciplinas las que trabajan en estos aspectos. Y para mí es un motivo de satisfacción. También un motivo de satisfacción compartir esta jornada con prestigiosos profesores como el profesor Otero y el profesor Rodríguez, que nos acompañan en esta sesión. Bien, esta materia del arbitraje deportivo, de la cual hay especialistas y sería muy atrevido a hablar por mi parte de aquello que existen profesores especializados, como les digo, que van a tomar a continuación la palabra. Esta materia, a mí me honra que el profesor Liébana decidiera publicarla en Atelier, y además un libro que creo que lo pueden ver ustedes en internet también, ya está accesible, con prólogo del ministro de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y un libro pues que ciertamente llena un hueco en cuanto plantea todos los procedimientos que existen abiertos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausana. Una materia ciertamente especial, que no se sustrae al influjo de la globalización jurídica. El deporte es uno de los ámbitos del mundo contemporáneo más abiertos a la globalización y, por lo tanto, difícilmente serían aprehensibles los conflictos deportivos al ámbito de las jurisdicciones nacionales. Eso desde hace muchísimo tiempo el Tribunal de Arbitraje Deportivo funciona muy bien para solventar la inmensa mayoría de conflictos que hay en esta materia, y funciona basándose en los principios de eficiencia y de confidencialidad, que es uno de los principios básicos en materia de arbitraje general, pero sobre todo en materia del arbitraje deportivo. Claro, para mí, insisto, es una satisfacción, tanto en condición de director de la colección Derecho Global de Atelier, donde hemos tenido oportunidad de publicar este título tan sugerente y que tanta atención merece a tantos juristas como es el derecho deportivo, como en condición de director del Máster de Arbitraje Internacional de la UNIR, porque el profesor Liébana también es el profesor titular en esta materia de arbitraje deportivo. Entonces, como el ámbito del deporte está recibiendo ya desde hace una serie de años el adecuado tratamiento académico, pero específicamente en másteres dirigidos a la cuestión del arbitraje, no había tenido mucha recepción hasta el momento. Una importancia, digámoslo así, más residual de la que verdaderamente tiene en la práctica jurídica. Nosotros hemos querido remediar esta cuestión dándole la importancia necesaria. Podría tener un máster propio, es una de las cuestiones que hemos estado dando vueltas también a este tema de la justicia deportiva, con un tratamiento propio y especializado, singular, más allá del arbitraje en general. Pero, de hecho, estamos felices de tener uno de los pocos títulos oficiales que hay en materia de arbitraje internacional, y específicamente con esta materia del arbitraje deportivo, de la justicia deportiva internacional, a través de la impartición del profesor Liébana Ortiz, que tan magníficamente desarrolla y desempeña su labor. Y ya sin más, felicitar de nuevo al profesor Liébana, animar a todos los que estén interesados en matricularse en materia de arbitraje, porque ahora estamos en periodo de matriculación, abrimos de nuevo la matrícula en el mes de marzo
de este año. Tenemos 2 matrículas cada año, y una en septiembre y otra en marzo. Ahora está en pleno periodo de matriculación, y si están interesados, pues con mucho gusto de servirles a todos ustedes en estas cuestiones del arbitraje. Ya sin más, con mucho gusto la palabra al profesor Liébana para que los colegas que aquí se encuentren, tanto el profesor Otero como el profesor Rodríguez, pues nos puedan ilustrar con consideraciones más importantes y más relevantes de lo que yo pueda decirles sobre el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tus amables palabras. No voy a decir nada porque me voy a sonrojar. Sí que, retomando lo que decías, esta es una monografía que está publicada en la colección de Derecho Global, y yo creo que global es la jornada de hoy, como decía al principio, porque ahí está representado casi toda Latinoamérica, España y Portugal, con lo cual yo creo que estamos en una jornada y en una sede con un poco muy parecido al Tribunal de Arbitraje Deportivo, en el sentido de que al final todos los conflictos que tienen que ver con competiciones internacionales, al final, de una u otra manera, pueden acabar en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y aquí, como decía al principio, yo simplemente pretendo ser un maestro de ceremonia y dejarme guiar por lo que, o mejor, conversar con los asistentes. Y la primera cuestión que quería poner sobre la mesa es analizar el Tribunal de Arbitraje Deportivo desde dentro y desde fuera. Y para eso creo que contamos con 2 expertos. José Manuel, que es árbitro y tiene esa visión desde dentro de cómo funciona el tribunal, y José, que es abogado especialista en arbitraje deportivo, para que nos dé su visión desde fuera, ¿no? Como decía Tomás, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene básicamente 3 procedimientos y un cuarto. El primero sería el procedimiento ordinario, que sería como un arbitraje comercial internacional normal, que resuelve, pues, si hay un problema de sponsor, o hay un problema de representación, o hay un problema, cualquier tipo de problema comercial, mercantil, pues normalmente va por la vía del ordinario. Luego está el procedimiento, el de apelación, que yo creo que ese es el más utilizado, si no corregidme, en donde lo que se hace, el tribunal funciona, es de primera instancia, pero funciona como si fuera una apelación, de ahí su nombre, en el sentido de que revisa las decisiones de las federaciones deportivas internacionales. Y luego hay está el procedimiento, el famoso procedimiento que es nuevo, el procedimiento antidopaje, que ha cogido muchísima fuerza, y los últimos casos son de dopaje, y el último famosísimo, el procedimiento de la Agencia Mundial Antidopaje contra la Agencia Rusa Antidopaje, que ha terminado en 2 años de imposibilidad de competición de todos los atletas rusos por un problema de dopaje de Estado y tal, ¿no? Y que se van a perder la Olimpiada de Tokio, si se celebran en 2021, incluso el Mundial de Fútbol de Qatar, las 2 grandes citas internacionales, ¿no? Se van a perder, no, pero no van a competir bajo su bandera, mejor dicho. Y por último, el procedimiento de mediación, que yo creo que es probablemente el más desconocido y el menos utilizado por desconocimiento, y la joya de la corona, y de esto José nos va a poder hablar bien, que serían los procedimientos dentro de los Juegos Olímpicos, esos procedimientos ultra abreviados que yo creo que también funcionan, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta que el arbitraje deportivo, primero, puede afectar a toda la carrera deportiva de un atleta, y en segundo lugar, muchas veces se tiene que resolver en cuestión de días, porque la competición va a empezar pasado mañana. Y sobre eso es lo que quiero que me deis vuestra opinión. Un poco, José Manuel, en primer lugar, desde el punto de vista del tribunal, desde el punto de vista de la experiencia de ser árbitro, y apunto la primera pregunta que nos habían dejado los asistentes, es justamente cuáles son las cualidades para ser árbitro, qué se exige para ser árbitro, y cómo se ve desde dentro este procedimiento. José Manuel, cuando quieras. Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos.
mis primeras palabras tienen que ser de gratitud al máster de la Universidad de La Rioja y especialmente a Juan Ramón Liébana, que es la persona que me ha invitado a intervenir. No solo me ha invitado, sino que me ha hecho un regalo magnífico, que es su monografía a la que ya aludió el doctor Aliste, y que probablemente porque tienen mucho que ver los dos y son amigos, ha sido un poco parco en la valoración de la monografía, porque a mí me parece una excelente monografía, tiene un rigor académico innegable, un tratamiento, no voy a decir que es exhaustivo, pero casi, de todas las materias, y está escrita con muchísima claridad. Y como decía muy bien el doctor Aliste, pues es una de las pocas obras accesibles en lengua castellana, y desde luego si alguien quiere saber lo que es la justicia deportiva internacional y más concretamente cómo funciona el tribunal de arbitraje, pues yo le animo a que compre la monografía, que al final es lo que quieren los autores, porque esta se lo merece, es una excelente monografía. Además, quiero mostrar mi satisfacción por intervenir con especialistas tan destacados como el doctor Aliste en el ámbito del derecho procesal y José Rodríguez, al que le debo el haber sido propuesto y nombrado como árbitro en bastantes procedimientos que tenían que ver con el dopaje en el mundo del ciclismo. Y tengo que decir, antes de que intervenga, y créanme que no hago publicidad exagerada, que es un magnífico abogado, que yo he tenido la suerte de oírlo, de ver cómo defendía los casos y lo bien que conoce los temas que presentaba ante el tribunal. Bien, el arbitraje en materia deportiva, y ahora después voy a centrarme un poco en lo que es la visión desde dentro del tribunal, es un arbitraje que tiene las características generales del arbitraje y dos puntos que yo me atrevería a destacar. Es un procedimiento esencialmente flexible, es muy rápido, está decidido por personas especializadas con la gran característica de que pueden ser elegidas por las partes, cada uno un árbitro generalmente, y entre los dos eligen al presidente o lo nombra el propio TAS, pero son personas que han sido elegidas precisamente por su gran preparación para resolver el conflicto, con lo cual siempre los laudos son laudos de calidad, porque son dictados por personas que tienen un gran conocimiento en la materia sobre la que dictan el correspondiente laudo. Y tiene dos características que se podrían plantear incluso como en términos problemáticos. La primera es la fuerza coactiva que tiene el tribunal arbitral, porque claro, la jurisdicción del Estado tiene detrás el poder del Estado y hace cumplir las resoluciones sin ninguna discusión. Aquí es una organización que depende del COI, es una organización privada, y entonces la primera pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿cuál es la fuerza coactiva que tienen las resoluciones dictadas por esta especie de tribunal especial formado por particulares? Y tiene una fuerza coactiva enorme, porque al haber sido aceptado por las instancias internacionales, quien no cumple los laudos es expulsado de la organización. Es como, si me permiten y con todos los respetos, pues una persona que discute, por ejemplo, los dogmas de la Iglesia Católica, es simplemente apartado de la Iglesia. Y es una sanción importantísima. En el ámbito del deporte, no poder volver a participar en la competición deportiva en la que estás actuando por incumplir los laudos arbitrales, pues, es una fuerza coactiva
indiscutible. Y la segunda nota es la nota de la independencia. Y voy a decir por qué. Porque, como muy bien exponía antes Juan Ramón, hay variedad de arbitrajes. Me voy a centrar en el llamado arbitraje de apelación, que llamo él. Hay, en muchas ocasiones, el TAS es la instancia en la que acaban los conflictos que se plantean en las federaciones nacionales. Y aquí la gran duda que surge, para mí, que además estoy muy metido en el mundo del fútbol desde hace muchos años, es la posible independencia de los comités sancionadores o comités de competición de las federaciones deportivas. Porque yo sí puedo decir, ya soy una persona con experiencia y con edad, que muchas veces esa independencia puede ponerse legítimamente en entredicho. Los comités son designados por las federaciones, siguen generalmente las instrucciones expresas o sugeridas o tácitas de la federación en cuestión, y al final en España queda un tribunal, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, no, el Tribunal Administrativo del Deporte, que es nombrado no por las federaciones, sino por el Consejo Superior de Deportes, y que este sí ya tiene un grado de independencia mucho más elevado. La última instancia que queda en muchas ocasiones es el TAS. Y el TAS sí que puedo asegurar, y es la primera afirmación que me atrevo a hacer hoy, es un organismo absolutamente independiente. En toda mi vida de árbitro jamás he recibido la más mínima sugerencia ni de los demás participantes en el tribunal, ni por supuesto de nadie de la organización sobre cómo tenía que enfocar o enfocarse un asunto. Ni siquiera jamás me han hablado de la posible trascendencia que podía tener, que es una manera indirecta de decir, hoy tienes que, en fin, siempre me sentí, y yo creo que como yo todos los árbitros, absolutamente independientes. Y esa es la principal característica del arbitraje deportivo en una materia en que hay cierto déficit de independencia en los tribunales nacionales de las federaciones deportivas. Esa es una primera cuestión. Luego, por ejemplo, hay varios tribunales o varios comités en los ámbitos nacionales que muchas veces dictan resoluciones sorprendentes si se tiene en cuenta que unos comités, en el caso del fútbol, por ejemplo, son nombrados por la Liga de Fútbol Profesional, el Comité Social, otros por la Federación. Hay un conflicto entre la Federación y la Liga que son, bueno, muchas veces conflictos serios y graves. Y yo recuerdo este mismo verano el tema que se planteó en La Coruña, entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, en la que un tema perfectamente situado en el ámbito de la competición y del juez de competición de la Federación Española de Fútbol fue resuelto anticipadamente, y para mí fuera de competencia, por el juez único de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Por qué? Porque era un tema que probablemente interesaba mucho en la Liga de Fútbol Profesional que no llegara a determinada resolución. Pero con esto lo que quiero decir es que además de tener, como señalaba antes, las características propias del arbitraje en sí, esta materia, que es una materia muy especializada y compleja, en el mundo del arbitraje tiene la nota agregada de que goza de muchísima independencia de los árbitros. También tendría que decir que me he encontrado con una institución tremendamente seria. Es una institución que probablemente han elegido uno de los países más serios que existen en Europa para tener su sede, que es Suiza, y sus resoluciones
son recurribles ante el Tribunal Federal Suizo, pero no se suele acudir mucho al Tribunal Federal Suizo, primero porque el propio Tribunal Federal no tiene demasiado interés en intervenir. Lo hace cuando se le someten las cuestiones, pero no es un tema que le apasione, dicho vulgarmente. Y segundo, porque el propio TAS quiere ser autosuficiente y dar la respuesta necesaria al conflicto planteado. Luego, es una institución con muchos medios al alcance de los árbitros, es una maquinaria perfectamente engrasada. El arbitraje dura el tiempo que tiene que durar, pero no se suele dilatar, y eso que muchas veces el conflicto es de otro país porque es justicia internacional, los árbitros tienen que desplazarse, hay audiencias a las que van las partes, bueno, pues a pesar de todo se suelen cumplir los plazos, hay una infraestructura muy adecuada y muy ajustada para el magnífico funcionamiento del tribunal como institución, y eso es otra de las garantías que tiene el que acuda al TAS, porque hay competencia por parte de los que juzgan y, como decía antes Tomás, eficiencia por parte de la organización económica puesta al servicio de la decisión. Y por tanto, yo creo que es un tribunal al que se debe acudir. Ahora, la pregunta, y ya después de esta introducción que a lo mejor fue demasiado larga. Bueno, pues yo creo que no es, vamos, actualmente es difícil, porque el número de árbitros es limitado. Como decía antes, hablando con Juan Ramón, es posible que al admitir ahora el español como lengua del arbitraje, que haya que ampliar el número de árbitros, y lo lógico es que se elijan árbitros que hablen lengua española, por tanto, de España y de los países hermanos de Latinoamérica. Y yo creo que tengo la ventaja de la edad. Ya soy una persona bastante mayor. Empecé en el mundo del arbitraje deportivo cuando esto estaba empezando a funcionar, y ahí es más fácil que te elijan, y no creo que haya más razón que esa. Hoy comprendo que es una dificultad que la tienen los jóvenes en todos los ámbitos de la vida. Todo está, como dirían en Latinoamérica, muy peleado, y es muy difícil acceder a los tribunales, pero no hay que desesperar. Yo creo que uno tiene que ir haciéndose poco a poco su currículum. Les doy el consejo de que visiten, si pueden, la sede del TAS, que tiene un magnífico palacete en Lausanne, que se den a conocer con las personas que deciden estas cuestiones, empiecen porque quieren ver la biblioteca, el funcionamiento, en fin, ya saben que en este mundo las relaciones personales suelen ser muy importantes. No es habitual que te vengan a llamar, sino que tienes tú que pedir, y animo a todos los que estén interesados a que, si pueden, que se incluyan en la lista de árbitros, y que si tienen la suerte que los elijan, porque es una extraordinaria experiencia personal la de ser miembro en arbitrajes del TAS. Y por el momento nada más, si te parece bien, Juan Ramón. Perfecto, lo has explicado perfectamente. Yo simplemente por apuntar, porque nos habían hecho alguna pregunta en este sentido, es verdad que desde el 2020 la lengua de procedimiento ha empezado a ser también el español junto al inglés y al francés, y en ese sentido, que preguntaban desde Latinoamérica, ¿cómo funciona? Árbitros en Latinoamérica, he mirado esta mañana, hay 26 árbitros en toda Latinoamérica y América Central. Donde más hay árbitros designados son en Argentina y en Colombia, Costa Rica y Guatemala, pero 26 árbitros en toda Sudamérica. Como
bien decía José Manuel, yo creo que hay mucho potencial de crecimiento y yo creo que la especialización en arbitraje internacional por una parte y en derecho deportivo por otro es fundamental para dedicarse a esto como árbitro o de otra manera, como abogado, que también tiene su complicación, desde luego, y su especialidad. Y en ese sentido, José, ahora te cedo la palabra para que nos explique un poco cuál es tu experiencia en este sentido y te lanzo la pregunta que nos hace un participante, es la pregunta final, si quiere, ¿qué consejo dará a un abogado que quiera dedicarse al derecho deportivo? ¿Es rentable una boutique en esta disciplina? Te lo lanzo para que nos des tu opinión general sobre esta cuestión. Gracias, José. No, al contrario, buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer al profesor Liébana, Juan Ramón Liébana, a UNIR y Atelier, la oportunidad que me dan de estar aquí en este acto. Un acto en el que tengo que reconocer que para mí es un verdadero honor el compartir este panel con los profesores Aliste, Liébana y Otero, dichos en orden alfabético, con tres ilustres juristas que vamos, sin lugar a dudas, de primerísimo nivel. Como ha dicho el profesor Otero, afortunadamente he tenido la suerte de estar en varios arbitrajes en el que él era árbitro y yo abogado de parte, y tengo que reconocer que es uno de los árbitros con los que más cómodo me he sentido. Creo que es siempre, al menos en los procedimientos en los que yo he estado, ha demostrado un ser absolutamente ecuánime, unos laudos realmente de muchísima calidad jurídica. Cuando antes se estaba planteando qué pensamos los abogados que actuamos en el TAS, iba a decir, pues mira, el TAS es la mejor institución cuando me da la razón y la peor cuando el laudo me es desfavorable. Pues tengo que reconocer que laudos que me han sido desfavorables, en el que uno de los árbitros era el profesor Otero, pues son laudos que te dejan satisfecho. Hay veces, esto ocurre tanto en procedimientos judiciales como en arbitrales, en los que hay sentencias o laudos que te dan la razón, pero dices tú, bueno, me han dado la razón, pero no me parece que los argumentos estaban demasiado bien fundamentados, y hay otras veces que no dándote la razón dices, o lee el laudo que se ha marcado o la sentencia que se ha marcado. Pues tengo que reconocer que incluso cuando los laudos en los que ha actuado el profesor Otero no me han dado la razón, han sido laudos de muchísima calidad y que no he podido ni mucho menos criticar. También tengo que insistir, y hago mías también las palabras de los profesores Aliste y Otero. La obra que te has marcado, Juan Ramón, me parece una obra magnífica, una obra en la que es muy difícil combinar, como lo has hecho, la parte teórica con la parte práctica. Nombras cientos de laudos del TAS, cientos de sentencias del Tribunal Federal Suizo, y creo que es una obra de referencia para cualquiera que quiera conocer la institución, sea de manera teórica o incluso de manera práctica. Sin lugar a dudas, creo que es una obra de referencia para todos los que tenemos algún tipo de interés por el TAS. Lógicamente, al final me acabo de poner colorado, me voy a acabar poniendo colorado, seguro. Yo te puedo asegurar que me ha parecido una obra realmente buena, y destacando también, como se ha dicho, que es una de las poquísimas obras en castellano que permite tener ese nivel de conocimiento sobre el TAS. Vamos a ver, el TAS pues tiene sus ventajas, lógicamente. También tiene sus inconvenientes. Al final, pues no hay ninguna institución perfecta.
ni los tribunales de justicia son perfectos, ni los tribunales arbitrales son perfectos, pero es una institución que tiene muchas ventajas. Ya algunas se han puesto en evidencia aquí, fundamentalmente la flexibilidad del procedimiento. Es difícil encontrar cualquier tipo de órgano que te pueda resolver el fondo de un asunto casi en días, en muy poquitos días. Esto es una cuestión muy importante en el mundo del deporte y la flexibilidad, sin lugar a dudas, es algo que es necesario en el mundo del deporte. Luego, la especialización de los árbitros. Yo que defiendo casos tanto en arbitraje como en tribunales de justicia, es verdad que cuando vas a plantear algunas cuestiones en tribunales de justicia, lo primero que tienes que explicar al juez son cuestiones muy básicas del derecho del deporte. Esto lo que provoca es que a veces tienes que presentar demandas demasiado largas y todos somos conscientes que en tribunales de justicia saturados de trabajo, una demanda de muchas páginas se termina volviendo en tu contra o puede volverse en tu contra. Todas esas explicaciones básicas que tenemos que dar en los tribunales de justicia, en el tribunal arbitral lo tenemos resuelto. Puedes entrar a plantear cuestiones de muchísima enjundia jurídica, de temas de derecho al deporte, sin tener que explicar las cosas básicas, porque los árbitros ya conocen todas esas bases del derecho deportivo. Y eso, sin lugar a dudas, es un aspecto realmente importante. Y por supuesto que yo pues acudo con una cierta frecuencia al TAS y, como he dicho antes, pues muchas veces estoy muy satisfecho, otras veces, cuando no me dan la razón, menos satisfecho. Pero yo animo a la gente a que bueno, pues, trate de resolver las disputas a través del Tribunal Arbitral del Deporte. Es verdad, y voy a hacer una pequeña crítica, es verdad que en estos últimos años el coste del procedimiento se ha ido incrementando y hasta hacerse en algunos casos inaccesible para aquellos deportistas que no consigan la ayuda que el propio TAS establece. Es verdad que el TAS ha sido consciente de que los costes se han elevado mucho, ha creado una serie de ayudas económicas para que la gente pueda acudir al TAS, pero claro, cuando presentas una demanda de arbitraje, todavía no sabes que te van a conceder si te van a conceder la ayuda o no. Y ahí sí que quizá habría que introducir algunos cambios para no encontrarte con la sorpresa de presentar una demanda que luego no te concedan la ayuda y te hayas metido en un procedimiento de 40, 50.000 euros solamente de gastos de procedimiento, que muchos deportistas no van a ser capaces o no van a tener la capacidad de asumir, ¿no? Entonces, hay cuestiones, sin lugar a dudas, que convendría modificar ligeramente, intentando que la calidad del TAS, siendo ya muy alta, sea todavía mayor. En cuanto a la pregunta, ¿es rentable? Vamos a ver, el mundo del deporte es un mundo que en muchas ocasiones es muy endogámico, en el que no es fácil introducirse, pero la gente se introduce. Aquí hay dos cuestiones. Yo a los alumnos que están estudiando Derecho al Deporte, siempre les animo a que trabajen, si pueden, en este tema. Al final, para todos nosotros es una pasión. El deporte, el derecho del deporte es una pasión, y trabajar en algo que te apasiona es muy bonito. Lo que también siempre digo es, ojo, no tengamos todas las manzanas en el mismo cesto. No nos olvidemos que hay otros derechos al margen del derecho del deporte. Y luego, sobre todo, no nos olvidemos, porque muchos temas del derecho del deporte se resuelven sobre la base de otras materias. En muchas ocasiones, cuando hablamos de conflictos deportivos, en realidad lo que estamos hablando es de conflictos que afectan a deportistas o a entidades deportivas.
pero que al final terminas aplicando legislación civil, legislación mercantil, y si no eres sólido en esas materias, estás dando muchas oportunidades al oponente. Entonces, no nos olvidemos siempre de tener esa solidez en otras materias, independientemente de que busquemos y consigamos centrarnos o trabajar con mayor profundidad en el derecho del deporte. Entonces, bueno, ahora pues aquí termino para que pueda haber más preguntas y más cuestiones a tratar y no extenderme demasiado. Muchas gracias. Sí, yo efectivamente, yo creo que el derecho del deporte al final se fundamenta en la lex sportiva. La lex sportiva, la famosa lex sportiva, son principios generales del derecho aplicado al mundo del deporte. Pero esto no quita para que al final, pues si hay un problema mercantil de fondo, de representación, de sponsorización, de lo que sea, pues haya que acudir al derecho mercantil. Si hay un problema laboral, pues va a haber que acudir al derecho laboral. Si hay un problema fiscal, evidentemente, va a haber que acudir al derecho fiscal. En este sentido, por ejemplo, es muy interesante una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que se acaba de publicar en diciembre, se acaba de dictar en diciembre, ¿no? Claro, que yo la he visto porque vuelve del Tribunal General de la Unión Europea, y es verdad que esta sentencia todavía es susceptible de recurso al Tribunal de Justicia, pero bueno, el Tribunal General ya ha dicho que el sistema de arbitraje actual, tal y como está diseñado en este caso por la Unión Internacional de Patinaje, es un sistema que funciona bien, que es una jurisdicción exclusiva de resolución de controversias relacionadas con el deporte y que no infringe, y esto es lo importante, no infringe el derecho de la Unión Europea y por tanto no infringe el derecho de ninguno de los países que integran la Unión Europea. Y por tanto, y la consecuencia jurídica de esto es que las organizaciones deportivas, las federaciones internacionales y las nacionales pueden continuar aplicando las reglas de sumisión o arbitraje obligatorio que tienen establecido en sus estatutos. Esto es muy importante, pero no esto es lo que se discutía, y le va a gustar al profesor Otero, es que justamente en esta sentencia lo que confirma es la decisión de la Comisión Europea sobre normas de elegibilidad de la Unión Internacional de Patinaje, que sancionaba a aquellos deportistas que pretendían participar en competiciones que no la hubieran autorizado la Federación Internacional. ¿Vale? Por lo tanto, tienes un problema de derecho de la competencia con derecho del deporte. Con lo cual, al final, si no combinan las dos, pues tienes, como decía José, grandes posibilidades de perder el pleito, justamente, bueno, el arbitraje, justamente porque le deja mucho flanco abierto al oponente, ¿no? Pero más allá de eso, yo, como habéis señalado bien, yo creo que aquí fundamentalmente, y aquí os voy a dar la palabra tanto a José Manuel como a José, porque tenéis más experiencia, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, es los procedimientos abreviados, que algo habéis dicho los dos, que yo, porque he hablado con José antes de estos temas, a veces te dejan sin dormir, pero creo que hacen una labor absolutamente imprescindible. Pensad, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que si Dios quiere serán en julio y en agosto de este año, y con todas las medidas de seguridad que se están publicando, pero si Dios quiere será. Claro, si hay un problema de alineación indebida de un jugador, la competición dura 4 o 6 días en total de esa disciplina deportiva. ¿Cómo se organiza esto? Contadnos un poco desde dentro y desde fuera, que lo habéis vivido, cómo funcionan los procedimientos abreviados, que yo creo que es otra de las especialidades de este arbitraje deportivo que creo que es interesante destacar. José Manuel, si va a hablar ahora. Vale. Mira, vamos a ver, yo no tengo experiencia directa de haber sido árbitro en unos Juegos Olímpicos, no sé si José lo ha sido o no, pero sí que estuve en un momento decidido, incluso pude llegar a ser designado árbitro, creo que era para los jueces, para los Juegos Olímpicos, no sé de dónde eran, no recuerdo exactamente, pero sí que lo que nos decían era que teníamos que estar como un mes
completamente dedicados a la materia, que no se podía hacer otra cosa que estar a disposición, porque puede que sea un tribunal, los árbitros, que actúen muchísimo o que no se llegue a plantear apenas ningún tema, pero te requieren una dedicación absoluta. Y es verdad, porque son temas que tienes que resolver a veces en días. Lo que pasa es que ahí vuelve a haber lo que decíamos antes, personas muy capacitadas, muy especializadas, que conocen muy bien la materia. ¿Y cuál es la gran ventaja de la especialización? La rapidez. Si a mí ahora personalmente me dicen que resuelva un tema de arrendamientos urbanos, pues tengo que empezar por estudiar arrendamientos urbanos y pasaré como poco un mes enterándome de qué va el problema. Si a mí me dicen que resuelva un tema de marcas, lo puedo resolver en 6 horas. Y en tema deportivo, pues no en 6, pero a lo mejor en 7. Quiero decir que en lo que te especialices, sabes muy bien, como decía muy bien antes José, hay cosas que no hay que explicar. Ya te centran el conflicto y tú respondes rápidamente al conflicto. Sabes los mecanismos que tienes que utilizar para llegar a la solución que tú crees que es ajustada en derecho, ¿no? El caso de una competición, pues si hay alienación indebida o no, pues vas rápidamente a la norma, miras el supuesto de hecho y ya tienes un bagaje de formación suficiente como para poder dar una decisión en muy poco tiempo. Y eso es una flexibilidad que no la tiene ningún otro ámbito del arbitraje, ¿no? Yo nunca he visto un arbitraje que se tenga que resolver en horas. Personalmente los habrá, pero yo no los he visto. Gracias. Vamos a ver, yo por mi parte, en primer lugar, yo quiero diferenciar dentro de estos procedimientos arbitrales tan rápidos, yo quiero diferenciar los procedimientos que se producen con ocasión de los Juegos Olímpicos, que ya tienen unas líneas de procedimiento marcadas, de aquellos otros en los que pueden surgir en cualquier momento, en el que lo primero que tienes que hacer con tu oponente, con la parte contraria, es ponerte de acuerdo en el procedimiento. Porque claro, el procedimiento del TAS pues tiene los procedimientos que tiene, pero en los procedimientos acelerados tienes que marcar esas normas de procedimiento. Con lo cual, lo primero que tienes que hacer es eso. Y muchas veces no es fácil ponerte de acuerdo con la otra parte en si la demanda la tienes que presentar pasado mañana antes de las 2 de la tarde o antes de las 12 de la mañana. Porque en procedimientos tan rápidos, 2 horas pueden ser muy importantes. Pero, sin lugar a dudas, esa flexibilidad permite pues este tipo de cuestiones, ¿no? Que un deportista que tiene un conflicto y que no sabe si va a poder participar en los Juegos Olímpicos o no, es que si no participa en estos Juegos Olímpicos, no va a poder participar posiblemente nunca más en ningunos Juegos Olímpicos. O si puede participar será dentro de 4 años, pero estos se los pierde, aunque luego en el arbitraje le dan la razón. Ese deportista no necesita la razón dentro de 2 semanas, necesita la razón o no hoy. Y eso es algo muy importante. Pero esa flexibilidad no se produce solamente en los procedimientos acelerados. La flexibilidad de los procedimientos en general es muy grande. En temas de especial complejidad, independientemente de que el procedimiento del TAS te diga que tienes que contestar en 20 días, el TAS en eso sí que es muy sensible. Y si el caso es complejo y tú le dices, oiga, mire, que es que yo no puedo resolver no puedo contestar esta demanda en 20 días y necesito 2 meses, por poner un ejemplo, que es una gran diferencia entre el TAS es lo suficientemente flexible como para ser sensible con cada caso particular. Y eso sí que es una ventaja que tiene el TAS, que yo siempre remarco.
sí, yo acelerado en una situación normal del procedimiento acelerado en el marco de unos Juegos Olímpicos, ¿no? En este caso es muy importante este procedimiento en Juegos Olímpicos, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El primer, esto creo que fue en Atlanta, sí, corregidme si me equivoco, creo que fue en Atlanta cuando se instauró, ¿no? Y ahí el primer arbitraje que hubo justamente fue por alineación indebida de una nadadora, que al final el TAS dijo que estaba correctamente alineada y ganó la medalla de oro. O sea, es que estamos hablando de eso, es decir, de la posibilidad, o sea, de quedarte sin nada y, como decía José, no volver a competir en unos Juegos Olímpicos o poder ganar una medalla de oro, ¿no? En los Juegos Olímpicos, con todo lo que ello supone. Por lo cual, yo creo que esta es una de las especialidades que a mí me parece fundamental resaltar en este tipo de procedimientos, ¿no? Y por otra parte, yo creo que, lo señalaba antes el profesor Otero, ¿no? Yo creo que una de las ventajas indubitadas que tiene el TAS es que está en Lausana, y además que la sede es única en Lausana. Aunque se constituya el tribunal en Australia o en Tokio en 2021, si se constituye, o en donde sea que se constituya el tribunal, porque puede hacerse, la sede está en Lausana. Eso significa, a efectos procesales, ¿verdad?, que el laudo, la acción de nulidad contra el laudo, en todo caso, va a ir, como decía también el profesor Otero, al Tribunal Federal Suizo. Y decía, bueno, es que el Tribunal Federal Suizo realmente tampoco le interesan mucho estos asuntos. Probablemente porque el Tribunal Federal Suizo sepa que el TAS funciona muy bien, y lo ha dicho muchas veces en muchas sentencias, ¿no? Y lo ha dicho muchas veces, que es la Corte de Arbitraje, y en algún momento ha dicho el Tribunal Supremo del Deporte, y es la sede que está reconocida por los deportistas y por los abogados, y tiene la capacidad. Sin embargo, es verdad que, bueno, y además también porque ya sabéis que la acción de nulidad tiene las causas tasadas y por tanto de ahí no te puede salir. Esto también ayuda a que la posibilidad de recurso sea menor. Pero es verdad que en ocasiones, y hemos tenido una en diciembre de 2020, en ocasiones pues se recurre a un lado del TAS, y en este caso fue por unos comentarios que había hecho el presidente del tribunal arbitral, que han echado para atrás un laudo y se tiene que repetir por un nadador medallista olímpico chino. Claro que estamos en un momento en que estamos en febrero, en principio hay Juegos Olímpicos en julio, y es un medallista que era una cuestión de doping, y entonces se ha levantado la sanción por doping, con lo cual la suspensión de 8 años, con lo cual podría competir en los Juegos Olímpicos. Esta es la importancia que tiene que sea una sede única, que esté en Lausana y que funcione a nivel mundial. Que me lo preguntaba también un participante antes, es que es para todo tipo de deporte, de todas las modalidades deportivas del movimiento olímpico en todo el mundo. Y además, como decía ahí antes, la ejecución del laudo es voluntaria, y no está respaldada por el ius puniendi del Estado, pero sí por el hecho de que, si se incumple, la consecuencia jurídica práctica es que se te expulsa de la capacidad de competición, y eso a nivel deportivo pierde mucho dinero, pero a nivel profesional, a nivel deportivo, el deportista, jolín, pierde su vida deportiva, ¿no? Y eso es absolutamente inasumible. Y yo creo que esa es otra de las grandes ventajas que tiene el TAS. No sé si lo veis así, o no sé si queréis aportar alguna otra historia. Aprovecho para decir que voy respondiendo como puedo, pero que me pueden ir lanzando preguntas, y yo iré lanzando preguntas a los ponentes. Gracias. Yo, si me permites, Juan Ramón, sí que quiero añadir una cuestión que no se suele mencionar, porque es verdad que los recursos de nulidad de laudos ante el Tribunal Federal Suizo es algo, pues yo consideraría meramente residual. La mayoría de los laudos del TAS no se recurren, pero aquellos que se recurren también hay que destacar una gran ventaja. Es que el Tribunal Federal Suizo está resolviendo los recursos en 6, 7, 8 meses. Nuestro Tribunal Supremo, cuando presentas un recurso, ya no sabe los años que va a tardar. No sabe si van a ser 3, 4, 5, pero van a ser muchos años. Y eso es una ventaja que no se suele mencionar, pero que también está ahí.
que los recursos de nulidad se resuelven bastante rápido por el Tribunal Federal Suizo. Una pregunta que me hace un asistente, Luis Nogueiro, que yo sé que el profesor Ariste lo conoce, pregunta, ¿cree que estamos en la línea de que el TAS pueda consolidar una lex esportiva en la que los precedentes puedan resultar más replicados o realmente no se camina en esa línea que podría dotar de mayor seguridad jurídica a la comunidad del deporte? Esta pregunta va dirigida a mí, me parece. Me imagino que sí, al profesor Otero. Pero sí. espero que José también dé su opinión. Vamos a ver, el tema del derecho deportivo es que ahí confluyen los dos sistemas grandes, los grandes sistemas jurídicos que tenemos, que es el derecho del precedente y el derecho que juzga a través de la ley, los dos. Entonces, yo creo que los árbitros en general tenemos que tener en cuenta la propia jurisprudencia arbitral que va dictando el propio TAS, porque hay casos que son recurrentes, se plantean en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo con José tuve muchos temas de dopaje y a mí al principio me hervía la sangre en el sentido de que parece que está probado que hay dopaje por el simple hecho de encontrarte una sustancia en el cuerpo. Cualquier explicación que des te miran con ojos de malicia. O sea, el tipo se ha dopado. Oiga, mire ustedes que, bueno, pero hay que seguir la jurisprudencia. Y en ese sentido sí que hay una especie de acervo deportivo del TAS que hay que tener en cuenta. Al mismo tiempo, los árbitros tienen cierta independencia. ¿Por qué? Porque los supuestos de hecho de cada hecho en concreto, los elementos de hecho pueden variar. Y entonces, aun teniendo como guía lo que dicen el propio TAS en resoluciones anteriores sobre la misma cuestión, a veces caben matices. Pero yo creo que se mezclan los dos sistemas y que, aunque de hecho pesa la jurisprudencia del TAS, de jure el árbitro es independiente para decidir lo que crea que se ajusta al caso concreto. No sé tú cómo lo ves, José. Vamos a ver, yo coincido plenamente con lo que estás comentando, José Manuel. En algunos temas hay una doctrina muy consolidada por parte del TAS en la que ya no se va a desviar ningún laudo. Pero en temas que, digamos, son sustancialmente iguales. Pero luego la formación arbitral va a tener, no es que va a tener la capacidad, sino que debe tener en cuenta los detalles de cada asunto concreto, ¿no? Y eso es una cuestión pues, que precisamente los tribunales arbitrales tienen que resolver casos. Pero tiene una doctrina muy... Hay muchos temas que tiene doctrina muy consolidada. Y en cualquier caso, aunque se sabe que los laudos no crean jurisprudencia ni cosas de estas y que una formación arbitral no tiene por qué seguir lo que ha dicho otra formación arbitral, de hecho, pues vamos a ver, una de las labores que tenemos que hacer o los abogados de parte que vamos a presentar una demanda en el TAS es buscar esos precedentes y ver si te puede resultar interesante nombrar a uno de los árbitros que ya tiene precedentes en ese asunto. Porque, lógicamente, si un árbitro tiene algún laudo que te está favoreciendo, pues, hombre, va a resultar más fácil que siga la doctrina que aplicó en ese caso anterior al tuyo, que lo siga en el tuyo, ¿no? Entonces, eso también forma parte de nuestro trabajo. Entonces, yo creo que cada vez se está teniendo, cada vez hay una doctrina mucho más consolidada dentro del TAS y cuanto más laudos, en más aspectos. A mí me gustaría añadir una cosa, y es que creo recordar, pero no estoy muy seguro, que cuando nos reunimos el tribunal, hay alguien del propio TAS, es una especie de secretario, y este secretario nos trae los antecedentes, nos trae los precedentes, y cuando deliberamos, que es verdad que deliberamos solamente los árbitros
del asunto, si nos desviamos de la doctrina, en este caso no voy a decir muy consolidada, te lo hacen saber. Oiga, mire usted que va a tomar una decisión y te hacen que vuelvas a meditar porque es un problema de seguridad jurídica, como muy bien dice José. Oiga, yo no puedo decidir hoy A y mañana B en función del humor que tenga. Se espera cierta coherencia en el modo de razonar del árbitro y que después de que ha tomado una decisión, se supone que razonadamente y con toda la seriedad y la meditación que requiere tomar una decisión de ese ámbito, no vas a actuar a la ligera en el próximo caso y cambiarla, ¿no? Entonces, yo en ese sentido coincido con lo que dice José, que también es una buena táctica del abogado, él lo sabe muy bien, en nombrar árbitros que han decidido sobre cuestiones semejantes en la línea que te favorece, ¿no? Luego si me permitís, luego también hay que tener en cuenta otra cosa. El abogado que va a defender un caso tiene que conocer, sea en el TAS o sea en los tribunales de justicia, tiene que conocer los precedentes que les son desfavorables. Y a mí me parece un error no afrontarlos. A mí me parece mucho mejor decir, oiga, que yo sé que en este caso se dijo otra cosa distinta, pero esto no es aplicable a este caso y das los motivos por lo que consideras que no es aplicable. Me parece un error no afrontar los antecedentes que te son desfavorables. Lo que tienes que hacer es marcar las diferencias con esos antecedentes para intentar que aunque los tengan en cuenta, que sean conscientes de las diferencias con tu caso. Efectivamente. Es cierto, un momento, es cierto, es que es la táctica del avestruz. El abogado dice, no voy a mencionar esto porque me es desfavorable, a ver si cuela. No, oiga, no va a colar. Te lo van a decir a la primera. Claro. Con lo cual, tiene razón José, oiga, mire usted, existe esto, pero ¿por qué no es aplicable en este caso? Y si tienes la suerte de convencerlos, tienes más éxito después en tu pretensión, ¿no? Sí, efectivamente. Yo un apunte simplemente, y es que a lo que decía José Manuel, ha cambiado el reglamento y el reglamento de procedimiento últimamente, en este año pasado, y justamente han afinado en eso que decía José Manuel, no solamente que el tribunal está asistido por un secretario, una secretaría técnica del TAS, que es administrativo en el sentido de que te ayuda a conocer los casos, los precedentes, etcétera, sino que además ahora el tribunal, una vez que ha dictado el laudo, que lo hacen a puerta cerrada, pero sí se emite al secretario a la secretaría del TAS para que la secretaría lo pula. Lo pula en el sentido, en el sentido de, pues, este laudo está mal citado, este laudo va por aquí, este laudo va por allá. No cambian el sentido del laudo, el sentido de la decisión, pero sí lo pulen para de alguna manera crear esa jurisprudencia, consolidar esa jurisprudencia que lleva muchos años y que tiene mucho peso, ¿no? Siguiendo con las preguntas que están haciendo los asistentes, Carlos Andrés nos está preguntando que si el TAS también aplica a deportes no olímpicos que compiten en los World Games. No sé si entiendo bien la pregunta, pero en principio el TAS tiene ámbito de aplicación para todo tipo de deportes, absolutamente todo tipo de deportes. Y la única exclusión que yo he visto en los últimos tiempos ha sido que el propio Comité Olímpico Internacional ha dicho que de momento no reconoce a los deportes electrónicos como deporte en el ámbito del movimiento olímpico y por tanto no se sabe hasta qué punto, de momento no, el Tribunal de Arbitraje Deportivo reconoce los conflictos en materia de deporte electrónico, con videojuegos, pero yo es la única limitación que yo he visto en materia deportiva, ¿no? Y otra pregunta que nos dice Francisco Rubio es ¿qué razón veis vosotros a que no se recurra con tanta frecuencia al procedimiento de mediación en el TAS? Os dejo a vosotros y yo dejo mi opinión aparte. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el propio estado en el que se encuentra en general la mediación. La mediación es un fenómeno muy útil, se está pareciendo que es un fenómeno muy útil, pero es muy reciente.
es casi, no voy a decir que un bebé en pañales, pero sí está como un niño en la primera comunión. Está empezando a desarrollarse. Se presume que va a tener una importante fuerza en el mundo del deporte, pero la mediación me parece a mí no tiene la rapidez, sí la flexibilidad, pero no la rapidez que puede tener un laudo, y para algunas materias la mediación no va a ser posible. O sea, como decía antes José, un señor lo sanciona, mire, usted está suspendido para el próximo partido. ¿Qué mediamos? Mire, no hay nada que mediar. O confirmo o no confirmo. Pero mire, es que a lo mejor se acabaron los juegos y usted no juega la final. Pues mire usted, es que no juego la final. Es que hay ámbitos en el que la mediación, en temas comerciales, pues probablemente sí, porque la mediación tiene la ventaja de que aproxima y son las propias partes las que toman la decisión. El árbitro no es más que una especie de amalgama que aúna las voluntades que están por ahí flotando, ¿no? Pero en el ámbito de la apelación, por ejemplo, de temas de procedimiento sancionador deportivo, yo no le veo ninguna finalidad, ¿no? Yo por mi parte pues coincido con lo que ha comentado el profesor Otero. Creo que en los procedimientos de apelación es difícil mediar, porque incluso no sé hasta qué punto podría llegar a mediarse en temas sancionadores y demás. Ahí lo veo muy difícil. Y en los procedimientos ordinarios, en los procedimientos, digamos, de arbitraje comercial internacional, sean temas comerciales, sean temas laborales o de este tipo de conflictos, los procedimientos que van al procedimiento ordinario, yo al menos en mi experiencia, siempre se intenta llegar a un acuerdo antes de presentar la demanda. Es decir, cuando se presenta la demanda es que ya se ha visto que las posturas parecían irreconciliables. Es verdad que a lo mejor un mediador podría intentar acercar, pero claro, cuando ya estás intentándolo y no hay manera de llegar a un acuerdo entre las partes, pues al final dices, pues venga, pues ni se te pasa por la cabeza ir al procedimiento de mediación porque lo has intentado y son irreconciliables las posturas y por eso directamente presentas la demanda. Y creo que en los procedimientos ordinarios ese es el principal problema que yo veo. Pues yo creo que está perfectamente respondido. Efectivamente, la razón fundamental es la que apuntáis. No tiene más, yo creo que no tiene más misterio. Y es que hay determinadas cuestiones que no cabe mediar y hay otras que antes de llegar al arbitraje ya se intentan previamente, con lo cual ya se sabe que fracasará, ¿no? Yo no sé si hay alguna pregunta. Yo de todas maneras, si me permites un momento, Sí. Juan Ramón, es verdad que dentro del arbitraje, en muchas ocasiones, el propio tribunal arbitral intentan acercar a las partes para llegar a un acuerdo. Es verdad que es el propio tribunal arbitral, que no es propiamente una mediación, pero yo me he encontrado incluso con parar la audiencia, irnos a otra sala y los propios árbitros ejercer, digamos, intentar que las partes llegáramos a un acuerdo para que hubiera un laudo de acuerdo entre todos, ¿no? O sea que es algo que se intenta, incluso en procedimientos de arbitraje. Perfecto, muchas gracias, José. No sé, como decía, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, porque ya hemos superado el tiempo, pero si hay alguna otra pregunta, si no, haríamos si queréis hacer alguna intervención para cerrar y si no, cerraríamos ya la sesión. Pues yo creo que no hay pregunta. Yo creo que simplemente reiterar un poco lo que han dicho los ponentes, ¿no? Yo creo que el arbitraje deportivo nació un poco a la sombra de otros grandes arbitrajes internacionales, pero yo creo que se ha consolidado como
como una herramienta fundamental para resolver todo tipo de litigios deportivos, absolutamente todo tipo de litigios, desde los más comerciales, puros y duros de mercantiles, hasta las cuestiones que afectan a derechos humanos, como la última polémica, ¿no? El tema de los deportistas transgénero, si pueden competir como mujer o no como mujer, o cómo se compiten. Y esto ya lo ha resuelto el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y el caso de Zendaya, que la última es que ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, lo abarca absolutamente todo. Y como decía al principio, yo creo que este arbitraje, que es muy especial y que tiene muchas ventajas y muchas potencialidades, es verdad, y hay que decirlo, Tomás, que los procesalistas aquí en España dicen que tiene el problema del 24.1 de la Constitución y la tutela judicial efectiva y tal, pero es verdad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Bousman, por supuesto el Tribunal Federal Suizo y la propia legislación, en los laudos del TAS, ya han dicho que se cumple que no hay ningún problema y se cumple con las cuestiones procesales, las garantías procesales están cubiertas. Por lo tanto, yo creo que es un procedimiento que está llamado a consolidarse y a consolidar la jurisprudencia del TAS. Es un procedimiento que, igual que el procedimiento ante la Cámara de Comercio Internacional, ha venido para quedarse, para consolidarse, y que en el futuro va a haber una cierta demanda de profesionales que sepan canalizar todas estas cuestiones, y yo creo que aquí se han puesto de manifiesto, de verdad, muy agradecido de la mano de expertos ponentes, la potencialidad y también, de alguna manera, las debilidades del TAS, que yo creo que con el tiempo calificando. Y en ese sentido, una última pregunta, me dicen, para seguir ampliando estos temas, ya lo decía el profesor Aliste al principio, está el máster de arbitraje internacional, máster oficial de arbitraje internacional de UNIR, y también que tenemos el máster de Derecho Deportivo, en donde también está José Rodríguez, que están a su disposición y que se pueden informar en la propia página. Si me permite, Juan Ramón, una breve consideración a propósito de la última cuestión que has señalado, y es de lo que estabais hablando de esa especie de reparo hacia el arbitraje desde el punto de vista de la jurisdicción y de los procesalistas históricamente, pues está absolutamente injustificada, porque el arbitraje tiene plena validez, el laudo arbitral como título ejecutivo, y bueno, otra cosa es el problema de la ejecución de los arbitrajes en general, que ya depende de la jurisdicción nacional de cada lugar, pero en sí mismo el arbitraje es un procedimiento utilísimo, solvente, eficiente, y además que garantiza la confidencialidad y garantiza la exposición justa de las pretensiones de las partes a través del conocimiento de un tercero, que va a resolver y que tiene pleno carácter decisorio, a diferencia de la mediación, que yo creo que también ese es otro de los incentivos del arbitraje respecto a la mediación, y particularmente en el ámbito del arbitraje deportivo, como muy bien han señalado el profesor Otero y el profesor Rodríguez, precisamente por lo perentorio de las soluciones que muchos deportistas desean tener inmediatamente, porque claro, es de suyo que si está en juego su presencia o no en competiciones deportivas y quedan lastrados fruto de una decisión durante varios años, en algunos casos haciendo inviable el futuro de su carrera deportiva, pues de suyo es que busquen la utilidad del procedimiento arbitral antes que cualquier otro tipo de procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Ya, salvo que queráis hacer alguna otra intervención, pues yo por mi parte no hay más preguntas, lo dejamos aquí, sin dejar de volver a agradecer tanto a Atelier por la iniciativa, como a UNIR por unirse y apoyarla, y por supuesto tanto a José Manuel Otero como a José Rodríguez por aceptar la invitación y participar, y como no, a Tomás, que es colega, por también estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a todos y un saludo. Muchas gracias y un abrazo a todos. José, un abrazo. Muchísimas gracias a todos y a ti también, José Manuel. Me alegro de saludarte, que llevaba tiempo sin hablar contigo.
Igualmente. Muchas gracias a los tres y especialmente a Juan Ramón Liébana por este magnífico libro de Justicia Deportiva Internacional. Muchas gracias.